Y sí, entonces sí. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí hoy. Am, sí, tenemos pues 14 participantes esta mañana. Es un buen grupo para la mañana. Entonces sí, bienvenidos a todos. Tenemos otros Hola, que estaban entrando: Laura, Fanny, Benjamín, hola, hola, Luis también. Sí, hola. Fernando. ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy. Qué bueno. Bienvenido, Fernando. Bueno, Excelente. bueno, Entonces sí, Anicia también. ¿Quién es más que no he mencionado? Pues Ismen, Abraham, Ángel, Vera, Jonathan, Sergio. Excelente. Bienvenidos a todos. Laura. Anicia también. Perfecto. Entonces, sí, vamos a empezar con la lección 2 hoy. Am, y como dije en la primera lección, pues la primera lección fue un poco más larga. Esta lección típicamente de aquí en adelante son lecciones de 1 hora. Entonces, más o menos, vamos a estudiar por 1 hora juntos, hablando hoy sobre Pentecostés, y lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para empezar el estudio de hoy. Entonces, sí, hoy tenemos el tema de Pentecostés. Estamos en la lección 2, Hechos 2, 1 a 21. Entonces, esto es el tema del día, y primero vamos a empezar con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra, para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Ok, entonces sí, hoy vamos a estudiar este día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2. En esta fiesta, gente de diferentes países se reunía en Jerusalén, y muchos fueron testigos del cumplimiento de la promesa de Jesús sobre la llegada del Espíritu Santo. Consolador, el Espíritu Santo, llegó a los discípulos de manera maravillosa y con un propósito especial. Y vamos a hablar de este día, del propósito, lo que pasó en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Entonces, para iniciar, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2, 1 a 21. Y luego tenemos dos objetivos más, hablando del propósito de Pentecostés en Hechos 2, y también en la última parte vamos a examinar lo que dice la palabra, la Biblia, sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, estos son los objetivos de hoy, y empezamos con el estudio usando el método de las 4C. Y por eso empezamos con captar. Y el captar del día de hoy es su mini investigación sobre Pentecostés, la fiesta de las semanas. Entonces tengo esta pregunta para ayudarnos con más información de qué es este día. Entonces, ¿qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Um, Ustedes estaban revisando, leyendo, aprendiendo un poco más. Menciona un poco en el video, en los recursos que compartí con ustedes. Entonces, ¿qué piensan ustedes del día de Pentecostés, esta fiesta de las semanas? Luis, adelante. Buenos días, Dios nos bendiga, profe Luke y todos los hermanos.
Bueno, yo lo que encontré es que el Pentecostés 50 días después de la Pascua se llamaba también la fiesta de las semanas. Y esta fue una de las tres mayores fiestas del año. Y eso podemos confirmar en Deuteronomio 6:16, una fiesta de agradecimiento por la cosecha. Y a Ujú, Jesús lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección y 10 días después de la ascensión. Los judíos, los judíos de diferentes naciones se congregaron en Jerusalén para esa fiesta. ujú, Y ahí sería, y también algo que me llamó la atención cuando yo estaba investigando ese que el Pentecostés, o sea, en el Pentecostés se ofrecía las primicias de todos los frutos, como se llamaba, como esa fiesta es de las cosechas. Y esto a mí esto no sé si es verdad o no, pero a mí cuando estaba investigando me gustó esta parte que dice, el Espíritu Santo vino en ese día como la primicia de la herencia del creyente, y a los creyentes que fueron añadidos ese día a la iglesia se les considera las primicias de toda la cosecha de creyentes que vinieron y que vendrán hasta que los cielos y la tierra sean renovados, o sea, la iglesia. O sea, esa parte sí también me gustó porque, o sea, no sé si es verdad o no, pero concuerda con lo que estamos hablando. ujú. Eso sería mi aporte. Sí, gracias Luis. Sí, es una buena conexión hablando de las primicias y la cosecha en el Antiguo Testamento y la cosecha en el Nuevo Testamento de los creyentes, de las personas que están ahí en Pentecostés escuchando el Evangelio. Entonces sí, es una buena conexión que tenemos. Ricardo, adelante. Ricardo, está en mudo el micrófono. Ya, ahora sí, Ahora perdón. sí. Ahora sí, gracias. Sí, me gustó mucho lo que dice mi amigo Luis, en el sentido de que eran las primicias. Entonces, aquí fue la primicia, fue una cosecha espiritual de almas, que lo que llegó, lo que sucedió en ese día Pentecostés. Una cantidad de almas que llegaron a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es una relación. Ahí hay una armonía entre Levítico 23 y el libro de Hebreos, ¿sí? Entonces, allá eran sacrificios anuales, mientras que aquí en Hebreos capítulo 8 9 y parte del 10 me habla de una sola ofrenda que se hizo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés 50 días, ¿qué significa? Quincuagésimo, además. Bueno, Ujú. muchas gracias por ahora. Amén. Perfecto. Amén. Gracias, gracias, Ricardo. Muy bien. Y algo más de José Fred. Adelante. Eh, Saludos a todos, Dios les bendiga. Ah, lo bonito de esta historia perfecta para mí, la encuentro tan perfecta, que fíjese usted eh, que la salida del pueblo de Israel de Egipto, la cual es conmemorada por la Pascua, eh, 50 días después en que nuestro Señor fue crucificado, eh, tiene una correlación tan perfecta. Salida de la Pascua, salida de Egipto, la Pascua es lo que conmemora esa salida y en aquella ocasión, analizando yo allá en aquella ocasión se conmemoró con la comida, una comida de un cordero. Entonces ahora, acá, cuando se cumple ese tiempo, 50 días después de la crucifixión de Cristo, llega la promesa que él había dado a sus discípulos, lo que veo es que todo tiene una relación perfecta y todo armoniza, y es una perfección.
Es algo tan perfecto y tan maravilloso que uno tiene que detenerse a leer varias veces para seguir gozándose en esa perfección de Dios. Gracias, José. Gracias por tus comentarios. Muy bien. Y excelente. Ángel, un comentario más antes de Sí, continuar muchas con gracias, buenos días. la historia. Sí, buenos días, Ángel. Debemos de entender que la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía. Entonces mi pregunta va en este sentido. Al ser una fiesta judía, ¿afecta hoy en día al cristianismo al tomarlo esto como una fiesta pagana? Eso sería una interrogante a fin de establecer. Muchas gracias. Sí, una fiesta judía es una... ¿Otra vez? ¿Qué es la pregunta? Al ser una fiesta judía, ¿cómo afectaría al cristianismo actual? Ya que a lo mejor se lo tomaría como una fiesta pagana. ¿No serían estos términos? Porque los judíos han discrepado mucho del cristianismo. Entonces, vemos que la teología de ellos es diferente a la teología cristiana de Occidente. En ese sentido sería mi observación. Ujú. Ok, sí, gracias, Ángel. Y pues creo que sí, ahora estamos pues celebrando algo un poco más diferente, con un sentido un poco diferente, porque pues es claro que sí, teníamos Pentecostés por un nombre diferente en el Antiguo Testamento, am, pero ahora en el Nuevo Testamento, sí estamos recordando este día en que básicamente empezó la iglesia primitiva. Es bueno recordar este evento, lo que hizo el Espíritu Santo en este día. No estamos, sí, practicando esto como los judíos que no creen en Jesús como el Salvador. Um, y hablando de la Pascua, también, pues Jesús es el cumplimiento de todo en este caso, ¿cierto? Entonces, los que todavía están preparando la Pascua y no tienen, pues no creen en Jesús como su Salvador, también es un poco diferente. Podemos recordar la Pascua y la importancia para los judíos del Antiguo Testamento. Am, pero sí, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, básicamente, y estas fiestas y todo. Permítame allí una observación Sí, adelante. para complementar la idea, nada más no. Entonces tendríamos nosotros de establecer que la fiesta de Pentecostés sería el acto final del ministerio salvador de Jesucristo. Am, no sé si usaría el acto final de su obra salvadora. Am, pues, de mi perspectiva, no. Cuando estamos hablando de su obra salvadora terminó con su resurrección, pero también los discípulos tienen esta promesa de recibir el Espíritu Santo y ahora están comisionados para compartir la palabra con el mundo. Entonces, pues en este sentido, todavía estamos, hoy día, estamos compartiendo la obra salvadora de Cristo con el mundo. Entonces, en este sentido, sí, el mensaje continúa, pero la obra ya terminó con su resurrección.
Am, sí. Sergio y después Luis. Adelante, Sergio. Sí, no es un acto final, es un acto culminante y progresivo de lo que había de venir. Ujú. Fue el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Sí. No hay más que hacer. Ahora hay que, en Cristo, seguimos adelante. Él es nuestra paz, es nuestra resurrección y anunciando las buenas nuevas del Evangelio es como damos nosotros honra y gloria a aquel que se entregó por nosotros. Ujú. No más sacrificios, ya está hecho, ¿sí? Consumado fue y ahora vivimos esa libertad gloriosa y lo celebramos, ¿por qué no? Celebramos que nuestro Señor resucitó, que está vivo, está a la diestra del Padre, está con nosotros y así estará hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Y Luis, un comentario más. Bueno, yo diría que es un cumplimiento más de todas las promesas que está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, y esto es Pentecostés, o sea, se celebra solo la iglesia nueva. ¿Por qué? Porque yo he convivido con, o sea, yo tengo bastante conocimiento porque yo trabajé bastante con los judíos y ellos siguen celebrando sus fiestas, esto de la cosecha y todos, pero ellos no celebran el Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos todavía no creen en la resurrección ni en Jesucristo, no, ellos no aceptan que es el Hijo de Dios, ellos están esperando todavía a ese Mesías como ellos son, porque los judíos, ellos se creen los que solo ellos son hijos de Dios superiores, entonces están todavía esperando a ese Cristo que venga. Y la misma palabra, si usted lee, pues dice, o sea, ellos todavía siguen celebrando esas fiestas de la cosecha y todo. Entonces, la del Pentecostés es para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Entonces, eso sería mi observación aquí, que no, o sea, es un cumplimiento más de todas las promesas que ha hecho nuestro Dios para los que creen, tanto en su Hijo, en Él y en el Espíritu Santo. Como le digo, los judíos todavía siguen ellos esperando al Mesías millonario que ellos creen. Entonces, y cuando la misma palabra dice que ellos van a creer en Jesucristo cuando ya esté en los últimos días, en los finales días de la tierra, cuando la tierra y el cielo y la tierra van a ser renovados, ahí ellos van a creer. Eso dice la palabra. Eso sería mi aporte. Gracias, Luis, también. Veo la mano también de Ricardo. Entonces, adelante, Ricardo, y después me gustaría continuar con la parte de contar de este estudio. Bueno, no, mi aporte es concreto en el sentido de que Jesús, ¿cuál es la obra fundamentalmente de Jesús? Él nos deja a nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como sabemos, también es un Dios, el Dios Trino. Él no lo deja. Esa fue la obra de Jesús fundamental. Y dejándonos el Espíritu Santo, ya nosotros seremos, obviamente, si obviamente somos creyentes, unas personas nuevas y caminaremos con Jesús. En cuanto a que los judíos no todos creen, sí hay una gran porción de judíos que no creen en la llegada del Mesías, pero también hay una alta porción que sí cree. Está dividido, obviamente, el pueblo actualmente de Israel está dividido. Y finalmente yo creo que el judaísmo como tal sirvió mucho al cristianismo, porque desde Abraham, David, Moisés, todo ello hicieron unas grandes profecías que se dieron y se cumplieron en en el Nuevo Testamento. Es el caso de la profecía de Joel, que hoy la vamos a ver en cuanto a Pentecostés. Ya Joel lo había señalado en el capítulo 2, 28-32. Entonces, a mi parecer, el judaísmo contribuyó mucho al desarrollo del cristianismo. Amén. Gracias, Ricardo. Bien, muy bien. Entonces, excelente. Lo que vamos a hacer, pues hemos hablado mucho de Pentecostés, de este día, en el Antiguo Testamento también.
Y sí, es 50 días después de la Pascua, o fiesta de las semanas, 7 semanas, de 7 días, es 49 días. Entonces, también a veces se llama fiesta de las semanas. Pero sí, entonces, para hablar un poco más de la historia de hoy, hay muchos, muchos judíos en Jerusalén, porque típicamente querían estar en Jerusalén para la Pascua y Pentecostés, para estas fiestas. Entonces, en estos días, 50 días después de la resurrección, hay muchos judíos viniendo a Jerusalén de otros países. Entonces, mucha gente ahí en Jerusalén para este día, para esta fiesta. Y con eso vamos a continuar con la parte de contar. Entonces, voy a contar la historia leyéndola de la Biblia. Hechos 2 1 a 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo, como un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque lo oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y a los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto y Asia, están de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entienden bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios.
Entonces, ahora continuamos con las preguntas de considerar. Estas son las preguntas de comprensión para entender mejor la historia de hoy. Am, Vamos a pasar un poco más rápidamente por estas preguntas para enfocarnos un poco más en las preguntas de consolidar hoy y pues también vamos a hablar más del día de Pentecostés en los últimos objetivos hablando de Pentecostés y hablar en lenguas. Entonces, continuamos con este estudio. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes que tenemos en esta historia? José Fred. Sí, hay bastantes personajes en esta historia, bastantes. Sí. Así, por enumerar algunos, tenemos los apóstoles, tenemos allí los de diversos lugares, de África, árabes, de Mesopotamia, eh, bueno, una muchedumbre, una muchedumbre. Eh, Tenemos aquí dentro de ellos el discurso de Pedro. Eh, bueno, profesor, es que hay tantos personajes. Sí, no, Sí, exactamente, excelente. sí. El personaje más Amén. importante, que es Jesucristo resucitado y el Espíritu Santo que llegó. Sí, no olvidamos el Espíritu Santo que, que está ahí con ellos. Am, Bien, excelente. Sí, entonces, estos son los personajes en la historia. Hay muchas naciones que están ahí, mucha gente en Jerusalén. Tenemos los discípulos y el Espíritu Santo. Entonces, estos son los que tenemos. Menciona otras personas en la profecía de Joel también, hablando de hijos, hijas, jóvenes, ancianos. Entonces, menciono otras personas también ahí en la profecía de Joel. Pero sí, entendemos bien que hay gente ahí en Jerusalén y los discípulos están predicando. Ok, entonces, ¿dónde ocurrió la historia? Lo que tenemos, pues no voy a compartir todo esto ahora porque todavía viene más, pero lo que ustedes pueden ver en la mapa son, son todas las regiones donde habían gente llegando, ¿de dónde? Llegaron a Jerusalén. Entonces, sí, es básicamente todo el mundo conocido. Pero sí, hay muchos llegando de todas partes ah, am, de la región. Entonces, ¿cuáles son los objetos que tenemos en la historia? Los objetos que tenemos. Marisabel, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, pues, gracias. Pues podemos ver el estruendo, ¿cierto? Fue como un estruendo muy fuerte. eh, y el lugar donde estaban reunidos, que era como una casa, Ujú. eso, eso diría yo. Sí, exactamente. Habla de los dos en el versículo 2. Am, Lenguas como fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos en versículo 3. Y sí, entonces en la profecía otra vez, en la profecía de Joel habla de algunas otras cosas, sangre, fuego, vapor de humo, el sol, entonces la luna también. Pero sí, los principales son el estruendo, la casa donde estaban reunidos, viento,
y las lenguas como de fuego. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Hemos hablado de esto. Entonces, en una casa en Jerusalén. Entonces, estamos en Jerusalén con gente de todas partes. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Hemos hablado un poco de esto también, hablando de Pentecostés y el significado de la fiesta. Jonathan, Lucas, bueno, ¿dónde ocurrió la historia? La pregunta, 50, ¿cuándo ocurrió la sí, historia? 50 días después de la Pascua, en Jerusalén, en una casa, ¿está bien? exactamente, sí. 50 días después de la Pascua y menciona que son las 9 de la mañana, entonces estamos en la mañana, 50 días después de la Pascua. Exactamente, en Jerusalén. Y el problema que tenemos en la historia. ¿Cuál es el problema? ¿A Luis? Bueno, yo diría el problema que muchos tienen ahora es que dicen que ese tiempo, o sea, Dios les permitió hablar en lenguas, pero no, angelicales que dicen, esa es la confusión que hay en este tiempo. Y si estudiamos la palabra es diferente, pero ese es el problema que en este tiempo se debate. Ese sería mi aporte. Bueno, Luis, excelente. Sí, gracias. Benjamín, adelante. El problema que tienen aquí es que llega la promesa del Espíritu Santo, hablan en lenguas como de fuego y la gente piensa que están borrachos, que están ebrios. Ese es el problema y es cuando, bueno, ese es el problema en sí. Ya después el discurso de Pedro aclara todo, pero el problema es que están diciendo que están ebrios y, y es muy de mañana, todavía muy temprano. Sí, sí. Perdón, el versículo 15 del capítulo 2. Ahí está el problema. El versículo 15 dice que están borrachos. Sí, Sí. porque estos no están ebrios como vosotros Ujú. suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces es un problema que la gente consideraba que estaban borrachos. Sí, Que en la Biblia se usa la palabra mosto. sí. Bien. Bien, sí. Entonces tenemos este problema que la gente sí, la gente piensa que los discípulos están borrachos. Y también, pues en el inicio, los discípulos están esperando el Espíritu Santo todavía, porque ya tienen la promesa de Jesús hace 10 días cuando ascendió al cielo. Y sí, están esperando en una casa, tal vez con miedo, no sé si es como antes, am, pero sí, entonces están juntos en una casa esperando el Espíritu Santo. Pero sí, entonces la solución, tenemos una solución para los dos. Obviamente llegó el Espíritu Santo, entonces la promesa, cumplió la promesa de Jesús para ellos. Pero ¿qué pasó con la gente que piensan que los discípulos están borrachos? José Fred, Profesor, quisiera hacer una pregunta, ¿se puede? sí, adelante. Eh, dice, y en los postreros, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso lo entiendo. Ahora, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pregunta es, esa parte es dirigida a los hijos de Israel o a los hijos de Israel,
y a los ancianos de Israel, o abarca la iglesia en general sobre la faz de la tierra actual? Sí, no estoy seguro, José Fred. Lo que entiendo de esta profecía es lo que podemos ver en Pentecostés, es la primera parte de esta profecía, hablando del Espíritu sobre ellos, y están proclamando el Evangelio. Pero sí, las otras partes, pienso que es más en general, pero no estoy seguro. Tendría que regresar al hebreo o hablar con un compañero que am, estudió el hebreo de esta profecía en el Antiguo Testamento para averiguar lo que significa la profecía para los creyentes del Nuevo Testamento. Ángel, ¿un comentario? Sí, sobre este mismo punto del versículo 17, ¿no? Dice, en el Antiguo Testamento se consideraba a los postreros días como el tiempo en que el Señor actuaría de un modo poderoso para juzgar el mal y traer salvación a su pueblo. ¿Nos podría ilustrar esto en ese sentido? ¿Está refiriéndose propiamente al Antiguo Testamento? Otra vez, Ángel, lo siento. ¿No me escucharon? No escuché, no entendí. Sobre el mismo punto, ¿no? Sí, Del versículo 17. Dice, en el Antiguo Testamento se consideraba a los postreros días como el tiempo en que el Señor actuaría de un modo poderoso para juzgar el mal y traer salvación a su pueblo. Se entendería, estimo yo, que el Señor juzga en base a lo que decía el hermano anteriormente, es al mundo antiguo, mas no al de hoy. ¿Sería esa la incógnita, la pregunta? ujú. Sí, entonces, pues sabemos que esta profecía está hablando del mundo en el Nuevo Testamento. Entonces, algunas profecías, como la profecía del Pentecostés, ya hemos, pues, ya, ya está cumplido. Pero también hay otras profecías aquí, y no he estudiado todas estas profecías. Entonces, algunas profecías todavía están llegando en los últimos días. Entonces, hay mucho en esta profecía y sí, creo que no hemos visto todo todavía. Entonces, partes que todavía están llegando. Sergio y después Jonathan. Y bueno, no debemos estar intentando forzar los pasajes, y es lo que se está haciendo. Si tú lees en el primer planteamiento del hermano, sobre la profecía si era para todos, el versículo 17 de la profecía de Joel dice que será sobre toda carne. Y luego el 21 vuelve otra vez a generalizar, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es en cuestión a la primera. La segunda planteamiento de Ángel, los postreros días se entienden tal cual, como los postreros días, ¿sí? En la que el Señor habría de hacer lo que está profetizado, ¿sí? Entonces, lo que Joel está escribiendo es algo que empezó a ser realidad en el día del Pentecostés, ¿sí? Y que sigue hasta nuestros tiempos. El versículo 21 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo, tanto judíos como gentiles. La promesa es para todos. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Jonathan. Sí, Lucas. Bueno, continuando con la preguntita anterior de cuál era la solución del problema. Ujú. Bueno, ahí el problema era que, primero, como para retomar ahí la lesión, que el problema era que todo lo que venían desde afuera pensaban que todos los discípulos estaban medio borrachos porque hablaban en idiomas. La solución del problema es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, con de nuevo, se para ahí junto con los otros discípulos y le dice, mira, no, estos no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo. Bueno, y ahí está toda la profecía como para, citaba el Antiguo Testamento para que los que estaban desde afuera pudieran comprender lo que estaba sucediendo en ese momento, como que se estaba cumpliendo la profecía en ese momento. Entonces, lo que estaban, todo lo que venían de diferentes lugares, pudieron entender, y de hecho dice que todos comprendieron que la maravilla de Dios, cómo, eh, cómo los discípulos han hablado en otro idioma la maravilla de Dios. Eso. Sí, Esa perfecto. es la... Bien, bien, entonces sí, ahí tenemos la solución al problema, a la gente que piensan que sí son borrachos, pero Pedro dijo, no, están cumpliendo esta profecía de Joel con el Espíritu Santo. Excelente. Entonces, vamos a continuar. Tenemos otros temas también en la última parte, hablando de Pentecostés otra vez y hablar en lenguas. Entonces, quiero tomar más tiempo para estos temas. Entonces, continuamos con consolidar y vamos a pasar un poco más rápidamente ahora con estas preguntas también. No hay tanto tiempo todavía y creo que vamos a pasar la hora. Está bien, pero sí. Entonces, vamos a continuar con estas preguntas, empezando con la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal? Recordamos que consolidar son las preguntas de aplicación a nuestras vidas, hablando de ley, pecado, evangelio, amor de Dios y la aplicación a nuestras vidas. Entonces, el punto principal de esta historia es que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, sí, esto es el punto principal de esta historia. Hablando de Pentecostés, Jesús derrama su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Jonathan. Sí, Luca. Bueno, ahí un poco repasando la historia de Hechos, buscaba poder responder esta pregunta. Eh, por ahí me quedé la vez pasada con que por ahí pensaba aclarar que muchas veces no es que hay un pecado en sí en la historia, pero sí uno puede sacar una enseñanza de aplicación en la vida personal, Ujú. porque también es una pregunta personal en la cual uno tiene que examinarse y responder. Bueno, respondiendo a la pregunta, veo el pecado ahí, un poco la burla, no sé si será la, pero bueno, yendo a eso, digo, por ahí entre los cristianos no es algo normal la burla, ¿viste? No es que nos estamos burlando del uno al otro, pero sí pensaba el tema de juzgar.
dos palabras, prejuzgar, o sea, podemos prejuzgar una situación de antemano sin conocer la situación o ponernos ya en un lugar de juez y juzgar la situación. Creo que ese es un error que podemos cometer y Sí, que lo veo también en mi vida porque muchas veces me pasó, ¿viste? No es que, que no, ¿viste? No, no somos tan santos muchas veces, pero bueno, digo, eso para remarcar, el prejugar y el juzgar. sí, excelente. Gracias, Jonathan. Am, sí, entonces ellos no tienen evidencia, pero piensan mal de los discípulos. Entonces, este es un error cuando estamos llegando a conclusiones sin evidencia, pensando mal de otras personas, sin saber lo que está pasando realmente. Entonces, sí. Un comentario más de José Fred con esta pregunta. Ahí puedo ver el pecado en atribuirle a, a los acontecimientos, las manifestaciones de Dios, atribuirlos a otras cosas que no son. Vemos ahí un pecado, como he visto en muchas ocasiones también en nuestra vida cotidiana, que se le atribuye no se saca de atribuirle a Dios sus manifestaciones aplicándolas a aquello que no es de Dios. Y yo creo que eso es un pecado porque si desconocemos cómo Dios obra, pues no podemos atribuirle a lo que vemos y oímos a situaciones negativas, por así decirlo, porque al desconocerlo entonces entraríamos en pecado diciendo que no es de Dios esa manifestación. Creo que para mí, eso es un pecado, atribuirle a Dios, atribuirle a algo negativo cosas que Dios, manifestaciones que Dios lleva a cabo. Ok, gracias, José. Y a veces no sabemos, ¿cierto? Am, pero sí, bueno, gracias, José Fred. Muy bien. Entonces, y sí, otra cosa, si estamos pensando en nuestras vidas, pues, y estamos hablando de compartir la palabra, a veces nos gana la timidez y la cobardía en compartir el evangelio con otras personas. O tal vez, o solo queremos predicar la palabra a nuestra propia gente, a nuestras familias en vez de nuestros vecinos, o no a la gente de otros pueblos o otras familias, tal vez. Entonces, sí, podríamos conectar esta historia a nuestras vidas también. Entonces, Fernando tiene un comentario rápido. Veo, el micrófono estaba abierto. Ahora sí. ¿Quiere comentar? Ok, parece que no. Entonces, sí, continuamos ahora hemos hablado del pecado, de la ley, ahora enfocamos en el amor. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? José, ¿dónde vemos el amor de Dios? José Fred. Bueno, sí. Bueno, profesor, yo veo el amor de Dios en que usa aquel momento para manifestarse a su pueblo y aún personas que no vieron a Jesús, oyeron de él, pero no lo vieron, no caminaron con él, y en ese momento
al llegar ahí a Jerusalén, yo veo el amor de Dios que se extiende hacia esas personas para que puedan conocerlo a través del mensaje de uno de sus apóstoles. Amén. Gracias, José. Muy bien. Benjamín. Veo el amor de Dios donde dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El amor de Dios, la salvación es para todos, es algo gratuito, no por obras nos podemos salvar, es algo que no merecemos, pero Él por su grande amor con que nos amó a través de Jesucristo, dando a su Hijo Jesucristo primero en la crucifixión, ahí veo su grande amor para toda la humanidad. Él mandó a su Hijo Jesucristo. Amén. Perfecto. Gracias, Benjamín. Sí, bien dicho. Ricardo. Veo el amor de Dios en el versículo 4, obviamente capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Veo el amor de Dios cuando Pedro tiene el coraje de hacer el discurso ante tanta gente que murmuraba. Pedro, como siempre, tuvo el coraje de levantarse y hablar sobre ya lo que había señalado Joel en el Antiguo Testamento. Y como decía mi amigo Víctor, el último que habló, veo el amor de Dios en el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, gracias, Ricardo. Excelente. Y Jonathan. Sí, Lucas, bueno, coincido ahí con el hermano. Veo el amor de Dios regalando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algo que también me interesó, el regalo del don, ¿viste? En este caso fue el regalo del don de idioma, podemos decirlo así. Versículo 10, perdón, 11, dice que los cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas y las maravillas de Dios. O sea, me gustó saber eso, que hay puede haber muchos talentos, tal vez, que uno puede tener talento para, no sé, tocar una guitarra, una batería, el piano, jugar al fútbol, pero hay algo que lo regala Dios, que son los dones. Y creo que eso es muy importante porque los dones son para la edificación de la iglesia. Así que bueno, junto a este regalo de dones que Dios le regala, muchos pudieron escuchar las maravillas de Dios. No explica específicamente qué maravillas, pero bueno, ya el mensaje del reino, lo que, bueno, es un poco. Ujú. Excelente, Jonathan. Gracias por sus comentarios. Y Sergio, algo más sobre esta pregunta. Versículo 1, capítulo 2. Estaban todos unánimes juntos. Solamente el amor de Dios puede hacer eso, mantenernos unidos. Podemos ser divergentes en muchos aspectos, pero la unidad del Espíritu es fundamental. Yo veo el amor de Dios como pudo reunir a su pueblo, reunir a su iglesia, ¿sí? Y hasta nuestros tiempos, Dios desea lo mismo, que estemos unánimes, juntos, adorando al Señor. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Excelente. Sí. Y pues también para comentar un poco otra vez de lo que Luis compartió con la primera pregunta hablando de Pentecostés. Qué interesante, el día en que festejan las primicias de la cosecha. Estamos viendo las primicias espirituales de la cosecha del Evangelio de Jesucristo resucitado. Entonces damos gracias a Dios, porque cuando nosotros sembramos la palabra, también cosechamos espiritualmente, refiriéndonos a los que escuchan la palabra y la creen por la obra del Espíritu. Um, Bien,
Entonces, el amor de Dios que tenemos, el Evangelio, que es para todos, que Jesús ya hizo todo por nosotros, es increíble. Ok, entonces, ¿qué pediré que Dios sobre en mí? Ya estamos casi a la hora, entonces voy a contestar esta pregunta para continuarnos con los últimos temas del día de hoy. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Pues a invocar el nombre del Señor para la salvación, a recurrir a la promesa de Dios del perdón y confiar en Él para la liberación del pecado y de la condenación eterna. Am, y también a predicar la palabra de Dios a los que están cerca y lejos, a participar en la obra misionera y apoyarla de cualquier manera posible para que todos escuchen la palabra de Dios en su propia lengua. Entonces, sí, cada uno de nosotros puede pedir algo de Dios pensando en esta pregunta, en esta historia, am, pero tal vez lo más importante es que tenemos oportunidades para compartir la palabra con otras personas, con el mundo. Ok, entonces con las últimas preguntas aquí, vamos a pasar como tal vez 15 minutos más de la lección de hoy. Entonces, tenemos dos objetivos todavía: identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2 y también examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Am, entonces, no vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Tal vez al fin, sí, todavía tendremos tiempo. Am, pero vamos a ver, vamos a pasar un poco más rápidamente por estas preguntas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pentecostés en Hechos 2? Pues hemos hablado de estos con la pregunta del punto principal de la historia. Entonces, aquí ustedes pueden ver una respuesta a esta pregunta hablando de cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2. Es que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Esto es el propósito de Pentecostés. Los discípulos están compartiendo la palabra con el mundo en diferentes idiomas por la obra del Espíritu Santo. Y recordamos que esta es una de las preguntas del proyecto final. Entonces, esta es la segunda pregunta del proyecto final. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés? Am, entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir algunos versículos con ustedes de esta parte, confirmando lo que tenemos en esta respuesta. Entonces, en Hechos 1, Jesús está hablando con los discípulos diciendo: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos ver en Hechos 2 es el cumplimiento de esta promesa. Y cuando en Hechos 1:8, hablando más sobre la gran comisión, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues habían en Jerusalén gente de todas partes también. Entonces, sí, los discípulos están testigos de Jesús en todas partes, pero en Jerusalén y también después fueron a otras partes
con el Evangelio. Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, sí, todos estos versículos están confirmando la respuesta a la pregunta. El propósito de Pentecostés, Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Todos escucharon en sus propias lenguas. Y 2:17 que dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Entonces sí, de manera milagrosa, el Espíritu Santo está compartiendo el Evangelio a través de los discípulos. Ok, antes de ir a la parte de hablar en lenguas, hay un comentario antes de continuamos con la siguiente parte. Um, Luis y Ricardo y José, 3 comentarios. No, mi comentario sería que ahí en Pentecostés Dios está también mostrando el amor de Dios. Se puede ver que Él utiliza diferentes métodos para llegar a la gente que le rechaza. O sea, ahí utilizó el hablar lengua, los propios idiomas de ellos. Y lo mismo en este tiempo pasa. O sea, esa sería mi observación. O sea, que ahí también vemos el amor de Dios. Como antes Él se preocupó de los que no le conocían, de los que rechazaban quizás porque no le conocían o ponían dificultad por la lengua que ellos no entendían. Y lo mismo hoy el Señor está haciendo. Entonces, esa sería mi observación. Gracias, Luis. Ricardo. No, mi pregunta es de operatividad. ¿Me oye? Mi pregunta es operativa. Es que estoy observando que para el trabajo hay que hacer el método de las 4C. Cuando yo veo la malla curricular son 8 lecciones y cada lección de la malla habríamos que hacer el ejercicio de las 4C. Pero además observo que en cada clase vienen preguntas. Con esta que ustedes me están dando van 3 o 4 preguntas. Me imagino que después ustedes nos la pasan por WhatsApp todas las preguntas. Habría que hacer todas las 4C y las preguntas doctrinales, porque las 4C opera para el conocimiento de una palabra específica, mientras que lo demás son para la doctrina. En los cursos que he realizado, bien ponen el ejercicio de las 4C o las preguntas de tipo doctrinal. Aquí se va a hacer los dos juegos, es mi pregunta. Sí, entonces con cada curso de la serie de la Biblia usamos el método de las 4C. Y pues, el ejemplo de este curso, tenemos 8 lecciones. En cada lección estamos usando el método de las 4C con una historia de la Biblia. Y también tenemos una pregunta que va a aparecer en el proyecto final. Entonces, en el proyecto final vamos a tener 8 preguntas. Una pregunta de cada lección, a veces es 2 preguntas, pero hasta ahí hemos tenido una pregunta de la lección 1 y una pregunta de la lección 2. Y sí, a veces continuamos con temas conectados a la historia. En el caso de hoy, vamos a hablar un poco más de hablar en lenguas. Pero esta parte no aparece en el proyecto final. Perdón, ¿qué no aparece? No, el hablar en lenguas, esta última parte, no va a Ya. aparecer en el proyecto final.
Perdón, ok. Sí. Bien, entonces, José Fred, adelante. Sí, mi comentario sería, de acuerdo a lo que usted ha preguntado y ha hablado, eh, que el Espíritu Santo, en su manifestación, una de ellas el hablar en lengua, vemos que allí en el día de Pentecostés, eh, una de las cosas principales que yo veo es el don de lenguas, que el don de lenguas, a juzgar por lo que dice allí Hechos, pues no es otra cosa que idiomas. Y aprovecho para decir y comentar que hay personas que se burlan de los que hablan en lengua, así como se burlaron en aquella ocasión, hablaron y dijeron tantas cosas en aquel momento. En nuestros días hay gente que se burla, he oído, de las lenguas. Ahora bien, a lo que yo digo lo siguiente: yo no puedo juzgar a una persona que hable en lengua de acuerdo a como dice Pablo, que haya un intérprete. Yo no puedo juzgar a una persona que hable en lenguas que para mí son desconocidas y adjudicárselas a jeringonzas, como he oído hablar, porque yo no conozco todos los idiomas del mundo ni los dialectos. Por lo tanto, no puedo decir que no son lenguas de Dios, porque yo no conozco dialectos ni lenguas a nivel mundial. Por lo tanto, tengo que decir que son manifestaciones de Dios, dejándome llevar por el día de Pentecostés. Amén. Gracias, José Fred. Y sí, vamos a hablar más de este punto en la siguiente parte, cuando hablamos de lenguas. ¿Hay un comentario más, Ángel, antes de continuamos con la última parte? Ángel, ¿quiere comentar? Sí, el mensaje que yo he sacado de esto, con esta fiesta de Pentecostés, vemos que Dios inicia una unción dentro del pueblo, unifica el criterio de todo su pueblo y se produce para mí el primer avivamiento espiritual que establece la Biblia y el mundo. Esa sería mi observación. Gracias, Ángel. Bien, muy bien. Sí, entonces vamos a continuar con la última parte. Hoy es hablar en lenguas que dice la Biblia. Entonces tenemos hechos, pues vamos a empezar con lo que hablar en lenguas es aquí en Hechos 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces sí, en este caso, en Hechos 2 son lenguas del Espíritu Santo. Y 2:7 que dice, desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. La gente entendieron lo que estaban diciendo los discípulos. Entonces, fueron idiomas conocidos el día de Pentecostés. En Hechos 2:11 dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, hablar en lenguas es la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Esto es lo que podemos ver en Hechos 2, el día de Pentecostés, lo que está pasando con este don de hablar en lenguas. Y continuando con Hechos 2:16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces,
Sabemos esto también es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Am, pues en am, en el cristianismo moderno, pues, ¿qué piensan ustedes sobre la conexión aquí? Entonces, para contestar esta pregunta, ¿en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en cristianismo moderno? Luis. Y yo diría que en esto lo que esta lección y en Pentecostés que estamos viendo es la diferencia que todos ahí los que estaban reunidos, como usted decía, es como una convención internacional que vinieron de diferentes lados, entonces todos ellos entendieron, la palabra lo dice, que entendieron, mientras que cuando algún hermano o hermana habla, pues en lenguas angelicales que dice, ninguno entiende. Entonces, eso sería la diferencia que en esta, o sea que, y para entender la palabra, o sea, el Espíritu Santo viene sobre las personas es para que puedan hablar con denuedo la palabra, que den a conocer la palabra de Dios con denuedo. O sea, no usando palabras humanas, como se dice, sino palabras que estén basadas en la palabra del Señor, porque a veces nosotros hablamos con palabras humanas por emoción, pero el Espíritu Santo nos da poder para que demos a conocer tal como es la palabra. Entonces, eso sería la diferencia de las lenguas angelicales que dicen, y eso es lo que estamos estudiando, lo que pasó en Pentecostés. Eso sería mi aporte. Ok, gracias Luis. ¿Algo más de José? Sí, analizando el día de Pentecostés, pues, y leyendo como dice Pablo, que si alguno hablara en lengua, dos por lo menos, por lo más, dos, que haya un intérprete. A lo que yo considero y analizo que esa manifestación sería para el Señor dirigirse a alguna persona, por ejemplo, en la congregación un ruso que llegue, que no conoce el idioma ni habla el idioma español, o un americano de habla inglesa que no sabe nada de español, entra al templo y se manifiesta el Espíritu Santo, levanta a una persona que no sabe hablar inglés o ruso o el idioma que sea, y el Señor habla por esa persona para, podríamos decir, para edificación y llamar a esa persona, o si es que esa persona es cristiana, darle un mensaje en ese tipo de manifestación gloriosa, y eso podría decir yo. Entonces, Pablo dice que se habla en lengua, que por lo menos haya un intérprete. Si no hay un intérprete, pues a la persona, pues entonces se baja la voz y habla con Dios, ¿ve? Y no sé, no entiendo por qué se habla en lengua, supuestamente, en una congregación donde todo es el mismo idioma, a menos, a menos que Dios use esa manifestación en otras lenguas, en la cual en esa congregación todos son de una misma lengua y Dios levante a una persona a hablar en otras lenguas y un intérprete para dejar saber que quien está hablando es Dios y edificar a la congregación. Amén. Gracias, José. Fred. Y sí, vamos a ver, echar un vistazo a algunos versículos más para comentar más sobre las lenguas en otras partes de la Biblia también. Jonathan, María Isabel, y después vamos a continuar. Entonces, Jonathan, adelante. Lucas, bueno, respondiendo a la preguntita, ¿qué diferencia hay?
en lo que muchos llaman hablar en lengua en el cristianismo moderno. Bueno, creo que para mí ver falta bastante esa manifestación de hoy en día. No es algo común de que se vea en la iglesia lo que ha sucedido en hechos. Sí, se ven otras cosas, el hecho de hablar en lengua como balbucear, por ejemplo, o por ahí suenan como palabras sin sentido, sin entendimiento, sin comprensión. Creo que si lo comparamos con hechos, lo que escuchaban hablar en idiomas eran edificados. En cambio, con el cristianismo moderno de hoy, al escucharlo uno no se edifica porque no hay entendimiento. Yo creo que un comentario mío es como para debatir el tema. Primeramente hay que estudiar la escritura, decir, a ver qué dice la palabra de esto. Y a mí algo que me gusta mirar, supongamos, lo dejo también ahí para el que lo quiera revisar, revisar ahí Primera de Corintios del 12 al capítulo 14. Después, tranquilo, cada uno lo puede leer. Pero ahí en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo habla de las lenguas, pero no está hablando de una connotación positiva, sino al contrario, negativa. A ver, Pablo no tenía nada en contra de la lengua, pero sí animaba a los creyentes que procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y bueno, dice muchas cosas interesantes la carta de Primera de Corintios, pero quiero dejar un versículo para mi ver importante, el de Primera de Corintios 14, versículo 12, dice, así también vosotros, pues, que andéis, pues, que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ello para la edificación de la iglesia. Creo que algo también importante acá, que los dones que uno pueda tener eh, de regalo de Dios, sea de lengua u otros dones, de maestro, de, no sé, pastores, dones, ahí como vemos en Efesios que Dios reparte dones. Creo que tiene que ser para la edificación de la iglesia. Ujú. Gracias, Jonathan. Y sí, vamos a hablar un poco más de estos versículos también. Pero sí, gracias por los comentarios. Veo otras manos levantadas. Vamos a continuar con María Isabel. No tenemos mucho tiempo, entonces después de María Isabel voy a continuar con la última parte. Lo siento a los demás que quieran comentar. María Isabel, Sí, adelante. sí, profesor, muy bien. Pues esto, así como decía nuestro compañero, el hablar en lenguas está muy claro en Primera de Corintios 14, ¿sí? Porque ahí dice claramente, lo voy a leer, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ministerios, pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación y exhortación a la consolidación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que a todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, pues ahí es claro que las personas que pueden llegar a tener ese don de hablar en lenguas, no es para edificación propia, más no para las demás personas. Entonces, como decía otro compañero también, debemos hablar, utilizar un intérprete si eso se llegara a presentar. Pero entonces es importante que cuando alguien hable a la congregación, a la iglesia, lo hable en el mismo idioma, así como está escrito. Sí, muchas gracias. Gracias, María Isabel. Muy bien. Ok.
Excelente, gracias por todos los comentarios. Lo que vamos a hacer es terminar rápidamente con algunos versículos y si ustedes quieren comentar más o tienen más preguntas, tal vez podríamos hablar un poco más en el grupo de participación, pero también ustedes pueden enviar, enviar a mí a sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas y yo puedo investigar y un poco más para hablar más con ustedes sobre el tema, si hay más preguntas, más dudas, más comentarios. Porque sí, lástimamente no vamos a tener mucho tiempo para preguntas después de la última parte aquí. Voy a solo compartir algunos versículos con ustedes y terminar la lección de hoy. Pero sí, 1 de Corintios 12 habla más de los dones, um, incluso el don de hablar en lenguas. Versículos 1 a 12 describe los dones del Espíritu Santo que algunos tienen en la iglesia. Versículo 3 habla del don de la fe. Lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo el Señor. Esto es el don más importante que recibimos del Espíritu Santo, la fe. Versículo 4 a 7 habla de la diversidad en dones, pero hay el mismo, es el mismo Dios que da los dones. Entonces hay una diversidad, pero es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Y 8 a 11, Pablo menciona algunos dones, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas. Entonces, esto es donde vemos la lista. Primero de Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Entonces, o sea, el amor cristiano es más importante, según este versículo, es más importante que hablar en lenguas. 1 Corintios 14, Pablo los anima a valorar los dones que edifican la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios. Lo que dice en 1 Corintios 14, versículo 9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Y recordamos esto cuando estamos compartiendo la palabra, cuando estamos enseñando, pues obviamente es mejor si la gente puede entender, ¿cierto? Entonces es edificante si todos nosotros estamos intentando de hablar en francés en este curso, en estas lecciones, no funciona para nada para nosotros porque nadie entiende este idioma. Entonces, sí, es mejor hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, para resumir un poco, hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Para la edificación, es para la edificación propia de uno mismo. Esto es lo que dice la palabra también. Puede ser una señal para los incrédulos. Sí, para que, sí, una señal es lo que dice la palabra. Recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia y también no es un requisito para ser creyente. Y si estamos pensando en la historia de hoy,
regresamos a Hechos 1:8 que dice, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los dones son regalos de Dios y tienen propósito para edificar la iglesia. Deseamos usar lo que Dios nos ha dado para ser testigos de la obra redentora de Cristo. Esto es el propósito de la iglesia, como vimos en la primera lección. Entonces, sí, y la pregunta otra vez de esta lección es el propósito. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Entonces, ustedes pueden empezar con sus proyectos finales, escribiendo sus respuestas, tomando notas, apuntes. Y sí, porque el proyecto final es exactamente estas preguntas. ¿Qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Entonces, sí, ustedes pueden empezar contestando estas preguntas. La tarea voy a compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp. Van a ver el video para la lección 3 y leer Hechos 2, 22 a 47 en sus Biblias y ver si pueden identificar un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en donde predicó el Evangelio. Entonces, revisando este sermón de Pedro. Ok, entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Lo siento por pasar rápidamente por la última parte hoy. Pero sí, hemos pasado mucho tiempo juntos y sí, es una bendición siempre estudiar la palabra con ustedes. Bendiciones a todos. Gracias, Bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga. Gracias a todos. Hasta el Dios lo próximo bendiga. martes y estamos vivos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao. Bendiciones. Gracias, gracias. Ok. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bendiciones a todos. Que tengan un buen día. Bueno, Lucas, un abrazo grande. Gracias. Perdón hoy que se extendió la clase, pero bueno, son temas que se van surgiendo la charla Ujú. y por ahí hay temas que son mucho más para profundizar, que tal vez ni no alcanza la, la mañana. Pero bueno, viste, está bueno porque nos ayuda a escudriñar la palabra. Yo me quedé con algo ahí de las lenguas y demás que le robo 2 minutitos más, que muchas veces hay enseñanza en congregaciones que si no hablas en lengua no tenés el Espíritu Santo, ¿viste? Y es una enseñanza errada, que muchas veces lleva al creyente no sé, como a deprimirse espiritualmente o a eh, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero genera algo feo en los creyentes, porque decir, che, yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo, ¿viste? Entonces entra la duda, ¿soy salvo o no soy salvo? Dios me, ¿viste? ¿Tengo el Espíritu Santo o no tengo el Espíritu Santo? Entonces eso genera muchas veces algo en los creyentes que no está bueno, ¿viste? Así que bueno, eso, Lucas. Sí, porque no tenemos esta promesa. No tenemos la promesa diciendo que si tienen fe, van a tener la habilidad de hablar en lenguas. Entonces,
sí, puede ser, sí, malo en la vida del creyente, si tiene que, piensa que tiene que hablar en lenguas. Sí, es un don, no es el único don. Abrazo, Lucas, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego, Jonathan. Gracias. Chao, Ángel. Gracias.